Oigan, sí saben que Steven Universe se estrenó hace más de 10 años, ¿verdad? Casi todos en su día la vimos sin enterarnos realmente qué era lo que en verdad pasaba, pero ahora que tenemos películas en la video, podemos ver las situaciones tan que estos personajes tuvieron que pasar. Sentir que tu existencia es un error, sufrir por un amor no correspondido, darte cuenta que tu relación es en verdad tóxica y entre varias otras. Si empiezas a sentir un nudo en la garganta, recordar estas cosas es completamente normal. Si eres como Fiona y Cake, precisamente pegan tanto con nosotros porque son un recordatorio de que ya hemos crecido, las series que tanto marcaron nuestra infancia son cosas de un pasado mejor, y la vida es un enorme pedazo de por no sé cómo esas historias. En lo personal, Steven Universe, Evangelion y BoJack Horseman son series que me han marcado profundamente a lo largo de mi corta vida y en situaciones muy puntuales, mi pubertad, mi adolescencia y mi paso de la juventud a la adultez, porque el chiste con esta serie siempre fue usar la trama como excusa para ver el interior de estos personajes y cómo sus dilemas internos pueden resonar con nosotros en mayor o menor medida. Y hablando específicamente de Steven Universe, de todos los personajes que la serie fue presentando, creo que nadie ha resonado con más fuerza en mí como lo hizo Lapislázuli, que a pesar de todo el hate que recibí en su momento, a mí no me dejaba de gustar. Sé que no es la mejor historia de Steven Universe ni es el personaje mejor explorado, pero cuenta con una de las mejores enseñanzas que se le puede dar a alguien que tenga problemas para conectar con las personas a su alrededor o se sienta excluido de los demás por cuenta propia. Así que sin alargarlo demasiado, vamos a hablar acerca de este personaje tan infravalorado. Pero mejor que eso, vamos a explorar sus más profundos dolores para comprender de una vez por todas cómo Lapislázuli pudo superar esos miedos y convertirlos en fortaleza. Yo solo quiero irme a casa. Aunque no lo parezca, Lapislázuli es una parte fundamental del desarrollo de la serie al inicio. En el episodio La Gema del Espejo se nos muestra que Perla la tuvo guardada en su frente todo este tiempo, aún estando consciente de que era un espejo potenciado por una gema, lo que ya nos da un sutil indicio de que las Crystal Gems no son tan buenas como pretendían mostrarse hasta ahora. Con el fin de enseñarle la historia de la rebelión de Steven, Perla trata de usar a Lapis como pantalla de recuerdos, pero al ver que su objeto no funciona, pues se lo termina dando a Steven. Y a diferencia de Perla, lo que Steven hace con ella no es tratarla como un instrumento, sino conversar con ella, hacer un par de chistes, jugar por los alrededores de Ciudad Playa y básicamente tratarla como una persona luego de literalmente milenios encerrada. Esos inocentes juegos del inicio pasan a ser gritos de ayuda que Lapis exclamaba desde lo más profundo de su gema, para posteriormente dar lugar a una de las escenas más intensas de esta primera temporada, con Steven desobedeciendo a las gems y Garnet mirando súper a Steven, lo que hace que Steven salga huyendo de la casa para liberar a Lapislázuli de su encierro. ¡Vamos! ¡Quiero ayudarte! ¿Qué puedo hacer? Lapislázuli y no podrán mantenerme encerrada nunca más. Lapis logra escapar y en el siguiente capítulo, La Gema del Océano, vemos que si antes parecía ser solo una gema no más fuerte que otros enemigos de la serie, en realidad se convertiría en el primer gran obstáculo para las Crystal Gems al robar los casi 1.400 millones de metros cúbicos de agua que posee la Tierra, y dejándolas en ridículo ante su inmenso poder. ¿Pudimos tener una batalla épica en esta parte? Obvio que sí, pero claro, esto es Steven Universe, por lo que el conflicto se resuelve con un diálogo y no con un combate. Pero debemos caer en cuenta que este diálogo, que sería el primero de muchos, es bastante importante tanto para Steven como para Lapis, ya que además de situar el mensaje de empatía que la serie quería transmitir, también le da espacio a que Steven pruebe sus nuevos poderes curativos y sobre todo, que le demuestre a Lapislázuli algo de confianza, porque si antes era tan solo una herramienta, a ojos de Steven ella es una persona con sus propios deseos y miedos internos. En pocas palabras, Steven le dio a Lapislázuli el primer lazo de amistad que requería para seguir adelante en su camino. Porque a veces uno lo que necesita es una mano amiga que te ayude de forma totalmente desinteresada. La ayuda de Steven, pese a ser muy necesaria, solo desencadenaría más problemas para todos. Lapislázuli pensó en volver al planeta madre, pero encontrar un lugar llamado hogar no sería posible por ahora. El tiempo pasa, las Crystal Gems siguen con lo suyo y Steven va descubriendo cosas de sí mismo, cuando repentinamente durante el episodio El Mensaje, un dispositivo obsoleto se activa, revelando que Jasper y Peridot junto a su flota galáctica planean atacar la Tierra. Y fue Lapis quien emitió ese mensaje tras llegar al planeta madre y ver 6.000 años de avances tecnológicos que se perdió tras su cautiverio. No
lucen contra ella, solo los conduciría a la devastación. Es interesante ver que lo más preocupante para ella y la razón por la que buscó dar un mensaje a la Tierra de cualquier modo posible fuera el bienestar del único amigo que tiene, Steven. De no ser por él, Jasper habría llegado de improviso, Ciudad Playa no sería evacuada a tiempo y quién sabe, ¿no? Sería el fin de las Crystal Gems. Posteriormente, durante el retorno y escape de prisión, vemos a una Lapislázuli totalmente sometida y ajustada bajo las amenazas de Jasper. Ni siquiera hace uso de sus poderes para defenderse o luchar. Y como ya vimos anteriormente, el lápiz está rotísima y podría acabar fácilmente con Peridot y Jasper, más aún estando cerca del océano. Pero ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no se defiende? Muchos podrían decir aquí que sería demasiado fácil para las Gems ganar y la tensión se estancaría o se rompería, pero esta vez podríamos verlo desde la perspectiva del lápiz. Tras estar encerrada siglos de siglos, ¿no creen que haya podido desarrollar algo llamado falta de confianza? ¿Ver un mundo completamente nuevo que no entiendes no le afectaría a cualquiera? Por no mencionar que oponerse a sus diamantes es similar a la para su raza. Sin embargo, tras el momento peak de Garnet y el derrumbamiento de la nave, todos quedan sumamente debilitados por el impacto y en una de esas, Lápiz es atrapada por Jasper para forzar su fusión. Y es aquí cuando Lapislázuli debe decidir qué hacer: destruir a Steven o destruir a Jasper. Solo di que sí. Y la respuesta es más que obvia. Hubiera sido mucho más fácil acabar con las Crystal Gems y ser reconocido otra vez por las diamantes como un recurso valioso, pero ¿no fue mejor sentirse nuevamente acompañado por alguien que genuinamente te aprecia? Steven es la persona que, tal vez por primera vez en su vida, no ve a Lápiz como una mera herramienta ni quiere mantenerla cautiva para aprovechar su poder, sino que la reconoce como una amiga de verdad. Y esa es razón más que suficiente para someterse al encierro nuevamente, aunque eso significa hacerse más daño de lo que imagina en verdad. Pero luego me di cuenta de que no tengo a dónde ir. No puedo regresar al planeta madre y no puedo quedarme aquí. Muy en el fondo del mar se va a estar librando una batalla constante y continua entre dos seres que gozan profundamente de lastimar a otras personas. Se van a ir conociendo tras cada golpe. Cada cadena rota simboliza un lazo de mayor dureza que el anterior. Y el maltrato pasa a volverse un cierto goce para ambas partes de la relación. Es curioso que en toda la segunda temporada la serie se haya olvidado completamente de Lápiz porque no sale hasta la mitad de en el episodio. Derríbalo, Chile. Y la verdad no pasa nada, solo sale, dice cosas y se va. Aunque tampoco quiero culparlos, porque aquí se encuentran capitulazos como La unión hace la fuerza, Vuelo de amistad, Demasiado lejos o La respuesta. Pero no es hasta literalmente el inicio de la tercera temporada en el que de verdad se pone las pilas, porque en el episodio La Isla Sandía, las Crystal Gems separan a Malachite y rescatan a Lápiz gracias al nuevo poder sacado de la manga de Steven, aunque por conveniencias de la vida dejan libre a Jasper. Y es en el episodio El viejo mundo de siempre, tras la hazaña de Steven de burbujear el clúster, donde volvemos a centrarnos en Lapislázuli. Esta vez se resalta más sus comportamientos evasivos, al intentar fugarse una vez ha despertado en el granero, porque por alguna razón siempre tiene la sensación de que debe huir de la Tierra. Pero si huye, ¿a dónde más podría ir? Al planeta madre no, obvio. Steven, al verla tan desorientada, se da la tarea de mostrarle que la Tierra no es el mismo lugar en el que se encontraba hace 6 milenios. Le muestra la ciudad, la otra ciudad más bonita, incluso le muestra la naturaleza, algo que Lápiz dice no haber conocido antes, por alguna extraña razón. Pero conforme avanzan, llegan a un lugar especial, un lugar que le trae ciertos recuerdos negativos a Lápiz. Y es aquí cuando por fin conocemos su pasado. Aquí fui abandonada. Ella fue enviada a la Tierra posiblemente para terraformarla, pero al ser pufiada por ser parte del ejército diamante y luego ser confundida como miembro de la rebelión, la dejaron encerrada en el espejo, aislada durante todos esos siglos. Debido a este suceso, mucha gente en el fandom empezó a especular que Lápiz tenía un trastorno de estrés postraumático, y son evidentes las señales de esta condición, como la sensación perpetua de peligro o la angustia que supone revivir dicho evento traumático. Este trastorno se caracteriza por generar ansiedad y estrés a un individuo luego de algún suceso choqueante o, en este caso, que haya sido demasiado doloroso.
En Compañera de Granero exploramos más de ese trauma, a Lápiz tener que convivir con quien antes fue una de sus captoras. Y si bien en parte se muestra como algo cómico que Peridot trate de complacer a Lápiz, es triste ver que su trastorno la hace actuar de modo hostil ante ciertos eventos. Y mientras Peridot busca reconciliarse con ella, Lápiz solo percibe sus intentos como una burla o como algo molesto. El esperar lo peor de las personas y actuar a la defensiva es algo característico de esta clase de trastornos. Y si no se logran superar, la persona que lo padece termina siguiendo un patrón de comportamiento nocivo, rechazando a la gente y sintiéndose mal por los rechazos, lo que le hace rechazar a más gente y vuelta a empezar. Así que ve aquí Lapislázuli, una gema quebrada por dentro y de razonamiento lento, con muchos impedimentos para actuar de forma normal. Pero al igual que como lo hizo con el problema de Jasper, va a ser ella misma quien decida si realmente quiere seguir viviendo con ese miedo o permitirse superarlo. Por eso juntarla con Peridot se vuelve clave para su desarrollo personal, para que además de ella no seguir tan apegada a Steven, pueda construir con sus propias manos un lazo de amistad fuerte. Por ello, cuando unas rubíes repentinamente llegan a amenazar el granero, es Lápiz quien las espanta pensando ya no solo en su bienestar, sino en el de Peridot también. ¿Estás bien? Este primer paso le ayuda a Lápiz a poder recibir ayuda, porque para ser honestos, uno no puede ser ayudado si no lo permite. Así que podríamos decir que este es el comienzo de una nueva etapa para Lapislázuli. Fue una oscuridad aplastante e interminable. El agua fue la tumba en la que viví durante esos meses. El solo depender de la voluntad propia para superar tus propios problemas no es suficiente. No es que simplemente porque tengas que hacerlo lo vayas a hacer, y más aún que lo vayas a lograr. Por ello, una de las mejores formas de afrontar un trastorno como el que tiene Lápiz es asociar los elementos o situaciones propias del trauma con experiencias positivas o gratificantes, y de eso hay mucho en esta parte. En el episodio Solos en el mar, Lápiz viaja junto a Steven y cree que en un barco, pasando buenos momentos en lo que alguna vez fue su prisión más dolorosa. Por cosas de la vida, el motor falla y Lápiz se encuentra nuevamente en medio del océano. Steven trata de calmarla y decirle que su relación con Jasper no fue culpa suya, pero Lápiz le revela que en realidad sigue pensando en Jasper, en todo el dolor que le hizo sentir, pero también en cuánto le extraña. ¿Por qué Lápiz extraña a alguien que la hizo sufrir tanto en el pasado? El subtexto de este episodio en particular es la de una relación como ambas partes, pese a odiarse, sienten un apego emocional tan fuerte que se desean la una a la otra, por más ilógico que suene. Bajo mi perspectiva, yo siento que el sufrimiento que le causó Jasper a Lápiz y la lucha interna que ambas tuvieron por largo rato simboliza que, primero, Lapislázuli sentía que merece un castigo por todas las cosas malas que hizo en el pasado. ¡Yo soy horrible! ¡Hago cosas terribles! ¡Rompí la pierna de tu padre! ¡Robé el océano del planeta! ¡Vamos! ¡Di que miento! Y segundo, Jasper era el recipiente perfecto en el que Lápiz podía descargar toda su ira contenida y su frustración. Era como maltratar a alguien que merecía ser maltratado. Porque Jasper simple y sencillamente es un ser nefasto, pero Lápiz piensa igual de sí misma. Así que todo el tiempo que permanecieron encerradas bajo varias toneladas de agua, parecía ser tan solo su forma de expresarse amor mutuo, de una forma muy retorcida y muy macabra. Finalmente. Por coincidencias de la vida, Jasper llega repentinamente al barco, arrodillándose ante Lápiz y suplicándole volver a Malachite, ya que fue lo mejor que le pasó nunca, y que necesita intensamente volver a fusionarse. Así que es en este momento en donde Lápiz tiene que decidir qué hacer: volver a saborear el dulce y venenoso poder que les otorgaba Malachite, o permitirse superar de una vez por todas eso que tanto la quejaba y construir una nueva vida junto a Steven y Peridot. Y la respuesta es más que obvia. ¡No! ¿Qué? Lo que teníamos no era sano. No quiero volver a sentirme así. ¡Nunca más! Lápiz manda a volar a Jasper, reflejando una mejoría en su estado de ánimo y un mayor control sobre sus emociones, poniendo a sus verdaderos amigos por sobre lo grande o poderosa que se podría sentir. Esta gran catarsis para Lápiz cambió el matiz de sus colores y se ha logrado liberar de una enorme carga moral de culpa y autodesprecio, algo que se ve reflejado en episodios posteriores. En Beta, por ejemplo, vemos cómo es que Lapislázuli expresa sus sentimientos de formas más sanas, y aunque sea de modo torpe, la creación de piezas de arte abstracta y la música la hacen conectar más con sus emociones. O por ejemplo, en el mismo episodio se revela que está viendo esa serie de campistas con la que está obsesionada Peridot, al menos para hacerle compañía. No, solamente
me gusta el programa. Son pequeños detalles que nos muestran lo mucho que Lapislázuli ha estado progresando. En el episodio Cosecha de Gemas de la 4ª temporada ya, se nos muestra que ambas construyeron una granja de maíces, lo cual no es precisamente poca cosa, es un proyecto grande que requiere tiempo, dedicación y mucha coordinación de paciencia para salir a flote. La formación de este granero simboliza la construcción de un entorno saludable en el cual Lapi se puede sentir reflejada mediante su propio esfuerzo. A su vez, podemos ver cómo es que refuerza lazos con una redimida Peridot, pasando de ser su captora a ser su amiga y posteriormente a ser su compañera de vida, construyendo un hogar en la tierra, alejada de la mano opresora de las diamantes y brindándose una mirada reconciliadora la una a la otra. Aunque la verdad no es todo color de rosas, en el episodio Un cuarto para Rubí vemos cómo esta pequeña gema que conocimos en la temporada pasada manipula a Steven y los demás para hacerse con la nave que confiscaron. Lo importante aquí es recalcar ese pequeño momento de envidia que Lapislázuli experimentó al ver que Rubí aparentemente aceptaba estar en la Tierra tan a la ligera. Lo que a ella le costó tiempo y trabajo, a un idiota le costó tan solo un par de minutos. Sí, es un sentimiento demasiado real, que aunque haya sido falso, demuestra que Lapis en verdad ve a la Tierra como un lugar por el cual se ha esforzado en llamar hogar. Pero entonces, si tanto le costó aceptar a Peridot de la Tierra como parte de sí, ¿por qué se marchó como si nada? Por un momento, en verdad pensé que todo era diferente. Pero no es así. No importa dónde vaya, estoy atrapada. Por un instante, Lapislázuli parecía haber encontrado estabilidad y autorrealización en la Tierra, dejando el trauma en el pasado y olvidando casi por completo su pasado cruel como terraformadora o como agente de la destrucción. Pero, por desgracia, no podría estar más equivocada. Tras los sucesos del arco de Aquamarina y Topacio, en donde Steven encara las diamantes y retorna a la Tierra dejando ciertos cabos sueltos, aparece el punto de quiebre para Lapis. Cuando se entera que las diamantes tienen muchas probabilidades de regresar a la Tierra, Lapis entra en tal estado de pánico que no titubea al momento de abandonar su granja e irse del planeta Tierra, dejando a Peridot y a las demás Crystal Gems a su suerte. Si antes Lapislázuli no era muy bien vista por el fandom, ahora es el ser más despreciable de la serie. Pero en esta ocasión no puedo estar más en desacuerdo. Es cierto que fue raro para algunos ver que tras tanto desarrollo Lapis haya marchado sin rechistar, pero yo en realidad creo que es un punto muy fuerte que refuerza el mensaje de su desarrollo como personaje dañado. Ese trastorno de estrés postraumático, para desgracia de muchos, suele aparecer por episodios y etapas, como cualquier otro trastorno de ansiedad, depresión, bipolaridad, etc. Y un choque tan fuerte como la posible amenaza de las diamantes, lo que implicaría una nueva guerra, la hace reaccionar de forma errática, porque todo lo que tuvo que vivir, todos esos recuerdos en el campo de batalla y el aislamiento le generan un temor tal que cualquier reminiscencia al trauma, por pequeña que sea, puede desencadenar miedos, angustias y ansiedades inesperadas. Ese síntoma de estar en peligro constante, por más a raya que se mantenga, sigue estando presente. Y cualquier chispazo lo puede activar de mucha peor forma que antes. Así que por más cruel, egoísta o incluso conveniente que haya sido su reacción, tiene bases reales sobre las cuales fundamentarse. Es algo que forma parte del personaje. El miedo muchas veces vence al compromiso y la razón, y aunque se sobreentiende que Lapis no lo hace con malas intenciones, sí que llegó a hacer daño a las Crystal Gems. Fue un momento de suma debilidad emocional para ella y, para ser sinceros, ¿quién más no intentaría huir ante un peligro inminente e imparable? ¿Cuántos de nosotros seríamos lo suficientemente fuertes o valientes para afrontar cara a cara nuestros mayores temores? El miedo al dolor te hace cometer tonterías, pero ¿cómo combates algo tan abstracto como lo es el dolor? He hecho tantas cosas por tener miedo. Dejé a Peridot atrás. Pensaba que las diamantes iban a destruir mi hogar, que lo hice yo misma. Tras varios episodios en No Puedo Regresar, nos enteramos qué ha sido de la estancia de Lapislázuli todo este tiempo. Luego de elevar el granero e irse rumbo al borde de la galaxia, se dio cuenta de la cruel realidad. Ha vuelto a estar completamente sola. En los confines más recónditos de la galaxia, donde no existe el sonido y solo queda ella junto a sus propios pensamientos, se percata que es lo mismo estar aquí que estar en un espejo, con la gran diferencia de que nadie está ahí para hablarte nuevamente, algo que a la larga se vuelve mucho peor. El aislamiento es considerado una mucho peor que cualquier daño físico, porque quiebra algo que no es tan fácil de reparar, tu propia mente. El aislamiento te niega algo tan necesario como es la compañía, y sin otra persona que te reconozca, sin otra conciencia tangible a tu alrededor, no puedes desarrollar una autonomía, ya que no existe posibilidad de construir una subjetividad propia. Te vuelves un ser sin identidad y, en el sentido más terrorífico de la palabra,
te fusionas con la nada misma y pasas a ser parte de un vacío sin principio ni fin. ¿Quieres saber la verdad? Lápiz Lazuli es un personaje penoso, mal escrito y mal aprovechado. Además de salir poco a lo largo de la serie y tener una actitud desinteresada hacia los demás, es tan poderosa que necesitan nerfearla para dar la sensación de peligro en la serie. Y su arco de personaje da pasos tan agigantados y tan abruptos que se sienten planificados sin ganas. Es literalmente el comodín más desperdiciado de la serie entera y su arco de desarrollo solo sirve para demostrar algo que ya sabíamos pero que no queremos aceptar. El dolor es dolor y absolutamente nada más. La verdad es que las heridas no cicatrizan tan fácilmente ni te hacen más fuerte que antes, y la mayoría de personas las usan como justificante para hacerle cosas malas a otros. La soledad es solo soledad. Los seres humanos no podemos progresar si no estamos por o para otros, y evitar a las personas solo deforma tu mente y te hace más y más miserable. No hay nada que puedas aprender de ello. No rompes ningún caparazón ni comprendes mejor tus emociones, no te vuelves más paciente ni más tranquilo, no puedes enseñarte nada a ti mismo desde ti mismo. Y todo el que diga lo contrario es un estúpido de manual o jamás ha experimentado qué se siente realmente en la ausencia de gente a la que le importes. Uno no puede combatir contra el dolor, porque el dolor es algo intangible. ¿Y cómo combates contra algo que, además de estar en tu mente, es producto de tus propias acciones? Al final, Lápiz sigue siendo presa de sus miedos y su trauma. Su gema se ve bien, pero eso es algo que solo se puede ver de forma superficial. Y por más progresos que haga sobre su persona, si al momento de la verdad prefiere evadir el dolor antes que confrontarlo, entonces no ha progresado nada realmente. ¿Qué puede aprender de esto? ¿Qué experiencia se supone que ganó realmente en Lápiz Lazuli? ¿Qué está haciendo respecto al dolor que se está produciendo ella misma? No hay nada, así de simple. Está sola y no existe cura para eso realmente. A veces el dolor es dolor y solo te quiebra profundamente. Y no hay nada que puedas hacer para solucionar algo así. Creo que podemos ganar. Aunque, Creo que tú puedes ganar. aún con las heridas, Si te quedas aquí, será porque así lo decidiste. creo que sí puede haber un lugar en el que se hagan menos visibles. O mejor dicho, en el que puedas aprender a vivir mejor con ellas. Pero apenas logré llegar a la Vía Láctea, me sentí tan sola. Después de cómo me fui, ¿qué diría Peridot? ¿Qué pasa si llegan las diamantes y pasa algo malo? No puedes comprender cuánto he llorado. Lo que miles de años de dolor me han hecho. Luego de la boda de Garnet, las diamantes vuelven a la Tierra para acabar con las Crystal Gems definitivamente. Diamante Azul tiene total control sobre la situación y no dudará en acabar con todos. Steven y las demás están abatidas y no parece haber nada más que hacer. Pero de repente, en uno de los momentos más rompedores de la serie entera, Lápiz Lazuli retorna a la Tierra nuevamente para ayudar a sus amigas, ya que, como dijo Peridot alguna vez, Estás sola. Somos iguales. Excepto que tú no tienes que estar sola. lo que significa que Lápiz Lazuli ha podido construir un lugar al cual pertenecer y que vale la pena luchar por él, porque el dolor no te hace más fuerte, sino quizás más resistente. No puedes aprender nada de él, así que solo puedes aprender a convivir con él. La tortura mental que supone estar solo y no tener el valor de afrontar tus problemas, aún sabiendo que tienes gente que te espera, es mucho peor que el martirio que supone no enfrentarlos nunca. Por lo que cuando Diamante Azul usa su máximo poder en las gems y Lápiz Lazuli permanece en pie, simple y llanamente significa: Me he sentido peor. me he sentido peor. Como en la vida misma, uno no puede siempre permitirse elegir qué hará con las cartas que le han dejado. Y el dolor, casi en la mayoría de los casos, solo es el punto de partida. Una vez leí por ahí que solo quien haya conocido el máximo dolor puede saber realmente qué es el deseo de vivir. Y Lápiz Lazuli sabe perfectamente que tú mismo caes al abismo del dolor, un espejismo sin nada alrededor. El peor de los males no es el que te infringen otros, sino el que te infringes a ti mismo. Aquellos lazos de amistad que creó en la Tierra son más que suficientes para atreverse a enfrentar sus miedos, porque cuando ayudas a otros te estás ayudando a ti mismo. Te otorgas un lugar en el mundo y las heridas se vuelven nimiedades porque hay algo más grande que tu propio bienestar en juego.
La historia de Lápiz Lazuli trata sobre aprender a confiar en otros por más duro que resulte, y por más herida que estés, encontrarás tarde o temprano algo sobre lo cual iniciar un nuevo camino. Y debes ser capaz de abrir tu propio corazón, aun si eso supone bajar las defensas y mostrarte como alguien vulnerable. Porque una vez más, ¿Qué pasa si pasa algo bueno? ¿qué pasa si por fin logras crear un cambio por el bien común que te permita descubrir más colores de los que conocías antes? Creo que prefiero estar con todos y en peligro que sola y a salvo. Un filósofo alguna vez dijo que la cuestión con el dolor no necesariamente se trata de aprender de este, sino el aprender a cómo utilizarlo. Tiempo después, durante el episodio Why So Blue, se nos muestra una Lápiz más alegre con todo lo que ha conseguido. El miedo es algo del pasado y tampoco hay riesgo de un peligro incesante. Ahora está dispuesta a ayudar a otros con sus nuevos conocimientos. Así que, ¿qué mejor reto para ella que enfrentarse con su aberrante pasado, cuando destruía ecosistemas y preparaba el terreno para la guardería de gemas? Las dos nuevas Lazulis reflejan un hecho bien marcado del arco de nuestra Lápiz. Porque como Jesper dijo alguna vez, Pensé que yo era una bestia, pero tú eres un monstruo. nuestra Lazuli ha demostrado tener un poder extremadamente gigantesco. Y aunque en pocas ocasiones pudimos ver cómo eran usados para lastimar a otros, pero no fue hasta que se juntó con Steven y las otras Crystal Gems que pudo reenfocar esas habilidades para desarrollar algo nuevo, como sus piezas de arte o la granja que creó junto a Peridot. Steven y Lápiz llegan a un planeta en el que otras dos Lazulis lo están terraformando. Al inicio, Steve trata de hacerlas ver que puede existir otro tipo de actividades en los cuales enfocar sus gustos, pero aparentemente lo que a estas dos Lazulis les gusta es lo que se les da bien. Nuestra Lápiz usa sus propias experiencias de vida para cantar una canción acerca de los diferentes matices que quiere la vida al probar nuevas cosas y conocer a más gente, pero aún así no es posible hacerlas cambiar de parecer. Y cuando las dos Lazulis colmaron su paciencia, esa Lápiz violenta y destructora de inicio de la serie vuelve por unos instantes, dejando en ridículo a ambas Lazulis. ¡Ya fue suficiente! ¿Quién es sosa ahora? ¿Quién es patética ahora? Nuestra Lápiz, más que disfrutar ese momento de sometimiento empoderante, se percata de que se ha dejado llevar una vez más por sus instintos, así que se detiene inmediatamente, reflexionando sobre su verdadero poder, el cual no reside en qué tanto puede destruir, sino transformar. Una vez pasado el calentón del momento, Lápiz hace una muy bonita reflexión acerca de su verdadera fuerza, el autodominio. Eso no era fuerza, sino debilidad. Contenerse requiere fuerza. La paciencia requiere fuerza. Su responsabilidad para con su enorme poder y para transformarnos en una fuerza creativa. Y luego de esas palabras, todo lo relacionado a nuestra Lápiz Lazuli ha concluido, demostrando que ella es más fuerte que sus heridas y más grande que sus miedos. Lápiz Lazuli es una gran metáfora del daño que nos hacemos a nosotros mismos de forma involuntaria como reflejo de hacerle daño a los demás. Y por más vulnerados que estemos algunos de nosotros, debemos hacer un esfuerzo para que esos miedos, esas sombras que corroen todo lo que se nos acerca, esos traumas que nos aíslan de los demás, estén lo más al margen posible. No se trata de una negación del pasado ni fingir que todo está perfecto como si nuestro dolor haya quedado atrás para siempre, sino el de aprender a redirigir esa sombra y controlarla para poder ser capaz de hacer lo que mejor nos parezca con ello. En el caso de Lápiz, fue pasar de ser una fuerza destructora a una fuerza creadora. Aprender a repensar su trauma como algo que es parte de ella misma y con lo cual va a tener que convivir posiblemente toda su vida, pero con la compañía correcta se hace mucho más llevadero. Al fin y al cabo, el dolor solo es dolor, no hay nada más allá de ello. Lo que te definirá como persona será qué hagas con ese dolor. Ser capaz de controlar esa sombra interior y esos miedos requiere una gran fuerza de voluntad. Una fuerza y un temple que solo el haber sufrido el más incomparable de todos los dolores puede enseñarte a obtener y dominar. Sola tal vez no estoy. En fin, creo que este ha sido un video muy significativo para mí. Aunque no sea mi historia favorita y pese a los muchos huecos que uno tiene que llenar para que todo tenga sentido, Lápiz Lazuli sigue siendo el personaje que más resuena conmigo. O sea, no es que yo haya terraformado ecosistemas o haya sido aprisionado por cientos de años, ¿no? Pero sí sé cómo se siente la verdadera soledad, cómo te corroe y te destruye a tal punto de hacerte esperar lo peor de las personas. Cuando la mayoría de las veces solo tienes que abrirte un poco para entender a las demás personas en su subjetividad y que ellas te puedan devolver esa mirada, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente todo. Aunque a decir verdad, Lápiz Lazuli no sería realmente nadie, ni habría tenido tanto progreso en su propia historia sin su Peridot. Nos vemos, Lápiz. Donde quiera que estés.